Bien, mis queridos amigos, ya tenemos a nuestro invitado en la línea. Bueno, me es un gusto recibir, como siempre, a más que un invitado, un contertulio de este programa y de este canal. Y es que sus escritos semanales siempre nos obligan a llamarle, a consultarle, y ya ustedes lo conocen, no requiere de mayores presentaciones, el presidente de Inter-American Trend, Antonio de la Cruz. Antonio, buenos días, gusto en saludarte. Muy buenos días, Carlos. Un placer estar siempre contigo y tu audiencia. No, y para nosotros poder conversar contigo. Ya le dije a María Fernanda, tú vas a tener que agarrar, como tú utilizas de 4 a 5 veces al mes, Antonio de la Cruz, bueno, usted encárguese de mandarle su pavo, su pan de jamón y su cosa para allá, para la capital de la nación. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Leíamos tu artículo de esta semana. La aparición de Karim Khan, o el caricanazo, y el final, o el fin de Nicolás Maduro. ¿Puede ser esta una pieza que nos conduzca al final de esta dictadura? Es decir, lo que no se pudo hacer con política, lo que no se pudo hacer en oposición, lo que no se pudo hacer de ninguna otra manera, ¿lo va a lograr la justicia internacional? Sí puede serlo, porque te genera todas las condiciones para que en este momento Maduro es un dirigente o el que dirige la política del cartel criminal en Miraflores, que no va a tener cómo enfrentarse. ¿Por qué? Porque a la final la CPI, o la Corte Penal Internacional, no busca los hechos concretos como ocurrieron en las represiones del 2017, que es básicamente donde tienen las causas, sino que busca llegar a los que dieron las órdenes. Y en ese caso, Maduro no se escapa por ningún lado, porque Maduro tiene entre sí, recordemos, el comando antigolpe, que en ese caso dio la orden para los asesinatos y las detenciones arbitrarias y la tortura que hicieron en el 2017. Y esa línea de mando está Nicolás Maduro, Tarek El Alzheimer, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Néstor Rebrero y el mismo Gustavo González, que dirigía el SEBIN. Y después tenemos cuando él dio la orden para activar el Plan Zamora también. Y ahí está, las Fuerzas Armadas siguieron la cadena de mando y el ministro de la Defensa autorizó a través del comandante en jefe de la justicia militar para perseguir y castigar, debemos recordar, la disidencia política. Un acto que no corresponde, Carlos, en ningún caso con crímenes tipificados en el Código Militar. Entonces, cuando tú ves los elementos centrales de lo que es la violación de los derechos humanos para Maduro, la cabeza es Maduro. Entonces, Maduro le va a costar mucho, quieren que no suceda en ese sentido, pero mientras le dejemos la tarea a la CPI, y en este caso al fiscal Khan, hacer sus labores, nosotros vamos a estar en una condición. La gente dice, bueno, puede tomar 10 años. Podría tomar 10 años, es cierto, porque son procesos largos, pero puede tomar menos también. Y no solamente eso, hay que aprovechar esa condición actual para plantear el juego y retar que Maduro no puede seguir liderizando ese grupo criminal, como ocurrió. Hay un elemento que yo asocio en ese artículo que es el Caracazo. Si nosotros recordamos el Caracazo, es lo que realmente desestabiliza la democracia del punto fijismo o de los 40 años de democracia que tuvimos. Así es. Porque en ese momento hubo una violación de derechos humanos que no pudo blanquear la democracia, no entendió eso. Y hubo toda una propuesta de sacar a Carlos Andrés Pérez II de la presidencia. Y a partir de ahí, nosotros hemos venido con esta cruz encima que nos lleva hasta hoy. Porque Chávez, cuando da el golpe en el 1992, y asume, él acoge el Caracazo para él como su narrativa. Y entonces vemos cómo la antipolítica les permitió a ellos acabar con la democracia venezolana. Entonces yo creo que con el Carincazo, de alguna manera nosotros tenemos que enfocarnos y llevar eso a plantear que ya hoy Maduro no puede seguir al frente y presionar, asediarlo, como ocurrió en esa época con el Caracazo. Yo creo que estamos realmente en un momento que debemos aprovecharlo, alinear los esfuerzos. Aquí hay una sola condición, Carlos, que lo puede salvar, que es la justicia transicional. Si en México las fuerzas democráticas llegan a acordar la justicia transicional, es la única condición, y por eso ellos necesitan regresar a México. Ya hoy regresar a México
no es solamente las sanciones pasaron a un segundo orden. Lo que necesitan de México es conseguir la justicia transicional, porque esa es la que los salva a ellos, porque ahí la CPI se encuentra en un momento en que dice los venezolanos llegaron a un acuerdo para curarse, vamos a ponerlo entre comillas, las heridas. Y ese no es el caso hoy, porque la CPI... Por eso Plasencia, el que funge de canciller de Maduro, está diciendo, da por descontado que México no se ha detenido. México va a continuar. O sea, después de tanta alaraca de nos vamos de México porque metieron preso a Alex Saab, porque lo mandaron a Estados Unidos, esa alaraca la baja Plasencia, el canciller del régimen, diciendo, México no está detenido, lo que está en pausa. Correcto, porque ya hasta el mismo caso Saab es de segundo orden frente a los hechos de la CPI. Hoy lo que más le tienen miedo es a que los casos de la CPI continúen a la etapa de investigación y allí se abren, ¿verdad?, todos los procesos que vienen y allí pueden ser citados estos actores a comparecer. Y entonces por eso ellos necesitan, y la manera de parar eso es con la justicia transicional. Y ahí hay que estar avisor, porque no podemos aceptar hoy, para los factores democráticos, no hay un juego en términos de poder salvar a Maduro, porque la CPI lo agarró. Y al agarrarlo la CPI, él debería seguir en ese proceso. Nosotros lo que tenemos que presionar... Perdón, te interrumpo. Desde tu experiencia y tu conocimiento, mi querido Antonio, en la medida que en el proceso, en la fase de investigación, vayan apareciendo elementos incriminatorios que conduzcan a que haya una responsabilidad por parte de Nicolás Maduro, puede haber por parte de la Corte, más allá de que no finalice todo el lazo de 3, 4, 8, 10 años, puede haber alguna orden de detención, alguna exhortación a que ese señor no ocupe más el cargo de primer magistrado del país. Es decir, puede haber una acción en la medida en que aparezcan estos elementos incriminatorios. Al aparecer los elementos incriminatorios, Maduro debería separarse del cargo, que es lo que debería ocurrir. Por eso digo, hay que ejercer la mayor presión, porque ya su parte forma parte de un proceso donde él está siendo investigado y por lo tanto no puede seguir ejerciendo las funciones de usurpar el poder. Entonces aquí, en ese momento, nosotros por eso digo, es el momento de presionarlo a esos factores que hoy acompañan a Maduro, como son Rusia, Turquía, Irán, China, en la que plantearle, al estar en un proceso de investigación de crímenes de lesa humanidad, no debería seguir participando, igual que adentro en el país, seguir presionando, porque hoy la línea de mando va a tener que tener mucho cuidado en términos de la represión en Venezuela. Entonces yo creo que en ese sentido hay que volver a salir a la protesta y a la lucha de las condiciones sociales y llevar y buscar cómo salir. Y hoy el referendo revocatorio, si es lo que ellos quieren usar para lavarle la cara a Maduro y salir del proceso, coge mucha fuerza, porque es el otro mecanismo, así como la justicia transicional es la que lo puede salvar en términos de toda esa cúpula que reprimió y son responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El referendo revocatorio es lo que le daría como la salida elegante a Maduro del poder. Entonces yo creo que esos dos elementos son muy importantes y hoy en el país se siente que el pueblo está hastiado ya, porque cuando vemos a unas convocatorias de concentración de Alfredo Ramos en Barquisimeto, son realmente de multitudes, son grandes, y él no está participando, es por la búsqueda de no participar en las elecciones. Pero cuando vemos también las concentraciones que ha desarrollado Manuel Rosales en el Zulia, en Machique, y son también multitudinarias, entonces vemos que en dos mensajes distintos la gente sale al ser convocada por líderes que han llevado un mensaje directo y concreto a buscar una solución, porque la gente lo que busca hoy es poder salir de esta crisis, y eso es lo que tenemos que aprovechar para mí en este momento. Ahora, la fase de las delaciones, porque cuando tienes la lupa de la justicia internacional o transicional encima,
comienza la escurridera de bulto. Entonces, a mí no me van a echar el muerto. Yo recibí una orden de Nicolás Maduro, más allá de que el Estatuto de Roma contemple que la responsabilidad no, de los implicados no se excusa argumentando órdenes superiores, pero puede comenzar un proceso de delaciones como que terminen de sustentar el caso. Es decir, de pronto Benavides o Reverol o González López dicen, no, momentico, yo estaba recibiendo órdenes de Nicolás Maduro. O al revés, Nicolás Maduro, yo no sabía lo que ellos estaban haciendo. Yo les pedí que le dieran paz al país. Sí, lo que ocurre es que lo de Maduro está documentado de viva voz. Él dio las instrucciones por televisión, recordemos. Y entonces él excusarse, Maduro, en ese sentido, es cuesta arriba. Por eso están tan nerviosos, porque Maduro no tiene como validez en su argumento de defensa que él, Benavides, hizo lo que no interpretó bien la orden, porque fue muy, y están también, se me acaba de escapar, las OLP, recordemos, que también fueron una agresión a la violación de los derechos humanos. Y por eso Tarek William Saab anda desesperado revisando los casos, y recordemos que al sargento Méndez Terán, que fue el que asesinó, porque mató ¿cómo se llama?, a David Vallenilla en la protesta en Caracas en 2017, le acaban de meter 23 años de prisión, le desempolvaron y eso, y acaban ayer creo que fue, revisar otra vez 50 casos, o sea, pero eso no los va a relevar de su responsabilidad, porque es la cadena de mando la que es la responsable al final, no los ejecutores directos para la CPI. Antonio, tengo que hacer la pausa, pero yo quisiera que al regreso entonces habláramos qué tan determinante puede ser en la búsqueda de esta solución el comportamiento político de la plataforma unitaria, de aquellos que aspiran a dirigir el país, de aquellos que aspiran a ser presidentes en el año 2024 o después de un revocatorio o después que se vaya Maduro. Al regreso, nuestro buen amigo Antonio de la Cruz nos habla sobre este tema. Ya venimos. Antonio de la Cruz es nuestro invitado en esta parte del programa, hemos conversado con él en otras oportunidades y hoy estamos hablando de lo que él ha denominado el Carincazo, que es lo que significa para el régimen venezolano y en especial para Nicolás Maduro la fase de investigación que fue anunciada por el propio fiscal Karim Khan durante su visita a Venezuela. Yo le decía, luego de su explicación, le preguntaba a Antonio, en esta fase de investigación que pudiera conducir a la salida de Nicolás Maduro e incluso a sentarse frente a la Corte Penal Internacional, y lo digo en sentido figurado, ¿qué tan importante y qué tan determinante puede ser la actuación de quienes se identifican como la plataforma unitaria, la alternativa democrática de Venezuela? Es decir, la dirigencia política de oposición con sus pros y sus contras. En este momento tiene una carta que jugar la plataforma unitaria, que es para arrinconar a Maduro. ¿En qué sentido? En que al tener la CPI detrás soplándole las orejas, lo invalida como cualquier actor para poder buscar una solución en Venezuela. Y eso debe asumirlo como tal la dirigencia de la plataforma unitaria, con contundencia, y plantearlo en todos los foros internacionales y nacionales. No es posible, porque eso lo debilita mucho, ya no tiene ese piso que lo pueda sustentar. Además, debe también convocar al país a esa lucha para salir ya de Maduro, en ese sentido, y por lo tanto movilizar fuertemente el país aprovechando las regionales y después de las regionales y municipales, porque también ahí va a probar que las líneas de comando no van a obedecer órdenes porque están en este momento bajo la lupa de la CPI y podrían incurrir en hechos de lesa humanidad, y entonces van a tener que retraerse, y en ese sentido hay que también empujar en ese sentido. Y la otra parte es no entrar en el juego de la justicia transicional. ¿Por qué? Porque eso le permite a Maduro seguir en adelante. Hoy la CPI se encargó de eso, y los procesos que incurrieron en esos hechos, los que ejecutaron,
deben ser revisados por la justicia ordinaria venezolana, como lo están haciendo ahorita ellos. Ellos están desempolvando todo y están haciendo la justicia, no están pidiendo una justicia transicional para esos casos. Ellos están juzgando, a unos ya le metieron 23 años, entonces esos casos deberían quedar... Pero, perdón que te interrumpo, pero eso va a llegar hasta una medida, porque lo otro sería que de una vez la Asamblea Nacional electa por ellos en diciembre pasado pida un antejuicio de mérito para Padrino, para Maduro, porque ahí no van a llegar ellos. Eso sería para poder convencer, si no hay justicia transicional, poder convencer a la CPI que la justicia venezolana está siendo justa y está haciendo los procesos y por eso deberían hacer, para poder, como lo manda la Constitución, enjuiciar a estos altos mandos el juicio de mérito, para poderlo desvestir de esa condición y poderlo hacer. Y no lo van a hacer. Por lo tanto, por eso te digo, eso va a seguir en la Corte. Mientras no se vean esas acciones, la CPI va a estar actuando. Y eso lo tienen ellos como espada de Damocles. Entonces, en ese sentido, cuando yo te digo eso sigue para los que son de línea de mando alto, eso sigue en la CPI. Así es. Y los que ejecutaron, se resuelve una vez que se haya dado el cambio en Venezuela, ¿verdad? Salgamos de esta dictadura y podamos instruir y se verán los casos, pero van a tener su debido proceso, no como ocurre ahorita. Ellos tendrán esos casos que hoy le están metiendo 23 años y los otros tendrán su debido proceso dentro de Venezuela. Por eso que digo, la justicia transicional en este momento, que nos la van a vender para la reconciliación del pueblo, es falso, no es el instrumento para conseguir la paz en Venezuela. Antonio, no puedo dejar de preguntarte por la aseveración hecha por el presidente interino el día de ayer. El presidente Guaidó dijo: yo seguiré siendo el presidente interino de Venezuela hasta que haya elecciones libres. Esto de cara a que el 21 de noviembre va a haber un proceso, esto de cara a que el 5 de enero tendría que juramentarse una nueva directiva de la Asamblea Nacional. Esto también de cara, y tú y yo lo sabemos, que hay casi 60 países que siguen diciendo que cuando van a llamar a Caracas para hablar con el gobierno, llaman al número de teléfono de Juan Guaidó. ¿Por qué Juan Guaidó hace esta aseveración cuando faltan apenas 10 días para el proceso electoral? Porque ese elemento que considera Maduro, que después del proceso electoral, si lograse tener la gran mayoría, como va a ocurrir, de las gobernaciones y alcaldías, buscar flexibilizar las sanciones aquí en Estados Unidos, es el mensaje. Ahí está hablando Estados Unidos, le está diciendo: nosotros vamos a seguir reconociendo a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, interino, y por lo tanto las sanciones se van a mantener. Ahí hay un mensaje detrás de que las sanciones no se van a flexibilizar a pesar de las elecciones regionales y municipales. Ese es el mensaje que está transmitiendo en ese momento el presidente encargado Juan Guaidó. Estados Unidos le está mandando a través de Juan Guaidó el mensaje: seguiré hasta que se logre restituir la democracia en términos de una elección justa, libre, presidencial en Venezuela, porque de ahí no voy a... Y lo otro mensaje que le envía es: los activos en el exterior seguirán siendo administrados por el gobierno interino. Dígase esto, el oro en Londres. Entonces también lo amarra más todavía, en términos que no va a tener acceso a los activos internacionales. Entonces, si tú no tienes flexibilización de sanciones, no tienes acceso a los activos, la CPI te está respirando en la oreja. Maduro está en un momento en que debe salir para poder salir de la crisis en Venezuela, porque de otra manera vamos a seguir en esto, porque Maduro no va a lograr lo que quiere con el 21 de noviembre, ni lo que quiere con tratar de salvar la imagen condenando a los ejecutores de sus fechorías en términos de violación de derechos humanos. Entonces, está en esa posición y es esa dirigencia, como me preguntaste anteriormente, de los factores democráticos, los responsables para terminar de cerrar el juego. Porque de otra manera, si se equivocan,
las consecuencias, Carlos, van a ser irreparables para la restitución de la democracia en Venezuela. Y ese mensaje que se está enviando con relación al tema de los activos, con relación al tema del reconocimiento internacional para con Juan Guaidó, no va también a esa dirigencia, porque aquí el resultado del 21 de noviembre le va a poner, como dicen los sureños, viento en la camiseta a uno que otro, a un gobernador que gane con una votación abrumadora, si es que se produce, y va a decir yo soy el nuevo líder de la oposición, o si se ganan 3, 4 gobernaciones, entonces Enrique Capriles va a decir yo estuve liderando la participación, podríamos haber tenido más gobernaciones, pero me las sabotearon, invitaron a no participar, es decir, ¿no tendría esto también que ser un mensaje para el resto de la dirigencia opositora? ¿No tendría esto también que ser un mensaje de que Juan Guaidó está liberándose de las cadenas del G4? En este momento, si Juan Guaidó aprovecha eso que tú estás señalando, porque es cierto, es también diciéndole al resto del G4, Juan Guaidó continúa como el líder de este proceso que Estados Unidos reconoce y por lo tanto los factores que hoy no coinciden con Juan Guaidó deberían separarse. O sea, si hay sectores que no coinciden en esta estrategia, lo que deberían es separarse y dejar que este proceso continúe, porque estamos en un momento en que, como se dice en béisbol, viene a batear Juan Guaidó y tiene 3 hombres en base y va un out. Y el pitcher está cansado. Y el pitcher está cansado, que es Maduro. ¿Okay? Entonces, podemos meter las carreras y estamos jugando el cierre del noveno. O sea, podemos meter las carreras para ganar este partido. Por mucho que se dice, han pasado 2 años de gobierno interino, Juan Guaidó no ha hecho nada, las denuncias que ha habido de manejos irregulares con relación a los activos de Venezuela por parte del gobierno interino, se las están encasquetando todas a él. Por mucho que se diga todo eso, hemos leído alguna que otra encuesta que dice que Juan Guaidó sigue siendo el personaje de oposición con mayor puntuación de aceptación en las encuestas. Muchos creen que pudiera estar mejor y que habría tenido una fortaleza más definida si se separa del G4 y para otros incluso si se quita el secuestro que podría tenerle Leopoldo López. ¿Tú lo lees igual? En ese sentido, él ha tenido realmente, ha estado cercado por el G4 y ha hecho un gobierno parlamentario que no debió haber sido como lo señalas. Él debió haber asumido y separarse del Parlamento para dejar, ¿verdad?, el ente regulador del Parlamento a la función ejecutiva. Te voy a interrumpir en ese punto porque me gustaría que eso que estás diciendo lo dijéramos incluso en palabras más coloquiales. Venezuela es un país presidencialista. Venezuela no tiene la costumbre de un régimen parlamentario como algunos países o como en Europa, que quien gobierna es el Parlamento y tienen allí un primer ministro. Es decir, el caudillo necesario se necesita en Venezuela, valga la redundancia. Sí, se necesita. De hecho, se necesita porque es presidencialista en mucho y se ha podido aprovechar otros tiempos, acortar tiempos. Porque cuando vemos esto, apenas empezó este proceso en el 2019 y estamos en el 21, van 2 años. El Caracazo ocurrió en el 1989 y Chávez llegó a la presidencia en el 99. ¿Okay? Pasaron 10 años para poder, claro, no son los mismos tiempos, vivimos otros momentos, pero tenemos que darle, y en esa posición que hoy tiene Estados Unidos muy fuerte, hay que leerla bien porque sigue sosteniéndolo y Maduro, sin la flexibilización de las sanciones, cada vez se le pone más difícil sostener la economía de funcionamiento del país. Y en ese sentido, los sectores empresariales van a tener que ver cómo manejarlo, porque creían o creen que va a venir ingresos por el aumento del precio del petróleo extraordinario y que van a poder participar de la fiesta, de la danza de los millones. Con esto que está haciendo hoy, también hay un mensaje para el sector privado diciéndole no van a ir todos esos millones que están suponiendo, porque las sanciones al mantener a Juan Guaidó como presidente interino no van a ser fácil flexibilizarlas. Estoy pasado de tiempo, pero te tengo que preguntar y te pido una respuesta breve. ¿Qué deben hacer los gobernadores que ganen, si es que ganan algunos gobernadores, el día que se juramenten?
se juramentan con el Consejo Legislativo del Estado, es lo que dice la Constitución. Pero estoy seguro que Maduro, para tratar de ridiculizar a Guaidó y para tratar de decir que él tiene control, le va a pedir que se juramenten en Miraflores. ¿Qué deben hacer? Se puede juramentar donde los ponga y decir que este es el inicio de la salida de Maduro, porque ellos siguen con la presidencia interina y seguimos exigiendo que Maduro debe salir de usurpar el poder. Yo creo que debe tener la fuerza para poderlos enfrentar, porque es el momento de enfrentar al régimen con todas. 1989, 1999, 2019. Chicos, me leí el libro de Stalas Romer que se llama El futuro tiene su historia y habla justamente de esos ciclos. ¿Lo leíste tú también? Sí, sí, lo leí. Un gran abrazo, Antonio. Gracias por estos minutos. Hasta luego. Amigos, Antonio de la Cruz. Él es presidente de Interamerican Trend, más que un invitado, es un contertulio de nosotros en los diferentes programas de EBTV y esta conversación ha sido por demás interesante.